Bueno, y entonces vamos a repasar un poco qué es lo que nos permitió calcular el intervalo de confianza en el ejemplo anterior. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en el ejemplo anterior con lo cual pudimos hallar el intervalo de confianza? O sea, ¿cuál fue la clave por la cual anduvo bien esto? Entonces nosotros usamos un resultado que nos dice que esta expresión tiene distribución normal 0,1. Ese es un resultado que conocíamos de la estandarización de la normal. Esto era porque cada observación es normal. Pero miramos acá dos cualidades de esto. Miramos en primer término, sería mejor dicho, que esta variable aleatoria depende, por un lado, de la muestra y por otro lado, del único parámetro desconocido en cuyo intervalo de confianza estamos interesados. O sea, depende de mu, ¿va? Depende de mu y de la muestra. Y la distribución, sin embargo, no depende de ningún parámetro desconocido. En particular no depende de mu. Entonces, ¿por qué fue importante esto? Porque al ser esto normal, pudimos ir a buscar en la tabla de la normal los valores. Y al depender esto de mu y de la muestra, pudimos despejar las cuentas para obtener un intervalo de extremos aleatorios y a mu dejarlo en el centro. Entonces nosotros ya nos cruzamos en la materia con otro resultado muy importante que nos decía no exactamente que una expresión tiene distribución normal 0,1, no de manera exacta, pero sí de manera aproximada, ¿no? Vimos el teorema central del límite que nos decía que esta expresión para cualquier promedio de variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas, con tal de que la distribución en la que nacen o provienen, la distribución que les da lugar el Data Generating Process, tenga varianza finita. Entonces, eso nos permite construir intervalos que funcionan bien cuando n es muy grande. Entonces, esa es la parte que vamos a charlar ahora, que son los intervalos de confianza asintóticos. O sea, asintótico quiere decir, en estadística en particular, con probabilidades, cuando n tiende a infinito, ¿qué le pasa? Es aproximado cuando n tiende a infinito. Entonces, dado el mismo contexto con el que trabajamos antes, una muestra aleatoria que tenga una distribución f con tita perteneciente a un conjunto titón, vamos a decir que un intervalo, vamos a decir que es un intervalo asintótico, aunque en el fondo estamos queriendo decir que es una sucesión de intervalos asintóticos. Y acá escribimos a de x1, xn, pero quizá más correctamente sería escribirlo a sub n de x1, xn, porque al aumentar el tamaño de la muestra puede modificarse la función, pero digamos, en general, escrito genéricamente está bien, así. Tiene nivel asintótico 1 menos alfa, cuando lo que teníamos antes era esto de acá, ahora le estamos agregando lo del límite inferior. El límite inferior es como una definición general, la que nosotros vamos a usar en el teorema central va a ser la del límite, ¿no? Porque eso es lo que sabemos. El teorema central no nos puede garantizar la cota, pero digamos, directamente tenemos la igualdad, sin el ínfimo. Entonces el teorema central del límite, junto con el teorema de Slutsky, en general nos van a proporcionar estas pivotes que permiten calcular intervalos de confianza. ¿Está bien? Entonces, les recuerdo el teorema central del límite, que si tenemos variables y ides, todas con esperanza mu, varianza sigma cuadrado, hasta con que esto sea finita, entonces hay convergencia en distribución de esta expresión hacia la normal 0,1. Entonces estamos exactamente en las situaciones del resultado anterior. La única diferencia, o lo que le hace más realista las cuentas que vamos a hacer ahora, es que muchas veces la varianza al signo cuadrado es desconocida.
Entonces, una solución bastante a la mano es estimarla usando lo que vimos en un ejercicio de la práctica, usando la varianza muestral. Entonces, les recuerdo el ejercicio. En el ejercicio vimos que, un ejercicio de la práctica de estimación, que Sn cuadrado, definida por esta cantidad, se llama en las aplicaciones varianza muestral, y que vimos, probaron ustedes en la práctica que valía este límite en probabilidad. Ahora este límite en probabilidad, escrito en términos de convergencias de la práctica de convergencias, la podemos reescribir o verbalizar diciéndolo de la siguiente manera estadística. Es un estimador consistente de sigma cuadrado, o sea, cuando n se hace muy grande, esto converge a sigma cuadrado. Es más, este es un estimador insesgado de sigma cuadrado. Creo que eso también lo probaron en la práctica. Pero acá lo importante es que sea consistente. Escribir esta consistencia es lo mismo que escribir que el cociente converge en probabilidad. Este cociente, o que la raíz cuadrada converge en probabilidad, esta cantidad que está acá. ¿Está bien? Cualquiera de las tres maneras equivalentes. En realidad, para esta equivalencia de acá estamos usando, bueno, también para la primera. Para la primera equivalencia, estamos usando el teorema de Slutsky, lo tendría que haber puesto antes de poner el resultado, y también estamos usando que la convergencia en probabilidad se preserva por funciones continuas. Eso es lo que estamos usando acá. Entonces, el teorema de Slutsky, que se los recuerdo, lo mismo con mismas convergencias, es que dadas dos sucesiones de variables aleatorias, una converge en distribución a una variable aleatoria y la otra converge en probabilidad, pero converge una constante. ¿Está bien? Esta C es constante. Entonces, el teorema de Slutsky dice que la suma converge a la suma en distribución y que el producto converge al producto en distribución. Y lo que les quería recordar era que si G era continua, entonces G, y teníamos esta situación de acá, ¿no? Que Wn converge a W en distribución, G de Wn converge a G de W en distribución. De hecho, también estamos usando que la convergencia en probabilidad es preservada por funciones continuas, que eso lo debería haber recordado acá. Es lo que estamos usando acá cuando tomamos raíz cuadrada para pasar de acá a acá. Bueno, entonces, usando el teorema central y usando que nos asegura esta convergencia en distribución, y usando el teorema de Slutsky que nos dice que esto, perdón, y usando lo que vimos de que la varianza muestral es un estimador consistente, por el teorema de Slutsky, por la parte de B, lo que tenemos es que el producto converge al producto de estas dos. Pero multiplicar por 1 una distribución no la cambia, así que lo que nos está diciendo esto es que el producto de estas dos variables aleatorias converge en distribución a una normal 0,1. ¿Y quién es el producto de estas dos variables aleatorias? Bueno, el sigma este se va con este, lo que nos queda es esta expresión que está acá, que resulta ser una expresión pivote para hacer un intervalo de confianza de nivel asintótico para mu. ¿Y por qué tenía que ser qué tenía que cumplir para hacer una expresión pivotal? Bueno, en la parte que tiene una variable aleatoria tiene que ser una función de la muestra, y en este caso es una función de la muestra en dos lugares, o sea, es tanto función de x barra n como de Sn, ambas funciones de la muestra. Entonces, esta es función de la muestra y además depende del parámetro cuyo intervalo de confianza estamos queriendo calcular, de mu. Y el límite es una distribución conocida que no depende de parámetros desconocidos. Este es un 1, que no se ve muy bien, pero es un 1. Normal 0,1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo construimos el intervalo de confianza?
usamos la expresión pivotal que teníamos recién para escribir que este pivote está contenido entre dos constantes, el z alfa sobre 2 y el menos z alfa sobre 2, de modo tal que este límite de 1 menos alfa. Ahora, ¿qué valor toma este z alfa sobre 2? Bueno, si el nivel fuera 0,95, estos valores serían menos 1,96 y más 1,96. En general, ahora les muestro el dibujito que está acá abajo, en la página que sigue. No lo tengo acá. Bueno, lo hice más adelante, creo, el dibujito. Lo debería haber puesto acá. Esperen un segundo que se los voy a mostrar. Capaz que intercalé mal las cosas, pero z alfa sobre 2, en las páginas las intercalé mal, lo hice después, es este que está acá. Z alfa sobre 2 es aquel valor que a su derecha tiene un área alfa sobre 2, por lo tanto el menos z alfa sobre 2 tiene a su izquierda un área alfa sobre 2, y entonces entre los dos queda un área de exactamente 1 menos alfa, ¿no? Y esa es la notación respecto a quién es z alfa sobre 2. Entonces podemos volver acá y de acá despejar igual que antes, que el intervalo de confianza va a tener este extremo inferior y este extremo superior, en el caso del intervalo de confianza para mu de nivel asintótico 1 menos alfa. Y la única hipótesis que hacemos sobre las observaciones, en realidad, son dos, es que sean independientes idénticamente distribuidas, y la otra es que disponemos de un tamaño de muestra lo suficientemente grande como para que el límite, como que esta probabilidad se vea bien aproximada por la normal en la aplicación que vamos a querer hacer. La otra aplicación interesante y la última con la que voy a trabajar con detalle, pero hay muchísimas, es un tema de mucha utilidad, el de los intervalos de confianza, es calcular el intervalo de confianza para la probabilidad de éxito en el caso binomial. Pero lo vamos a hacer un intervalo de confianza asintótico, ¿no? Porque va a ser como una aplicación del teorema central del límite más Slutsky. Les hago este comentario, si alguna vez lo necesitan. Hay intervalos de confianza para el parámetro de la binomial que no son asintóticos. Pueden consultar libros de estadística para eso. Acá hay todo un área de especificidades, o sea, depende cuál es el problema, con qué herramienta se lo ataca. Les recomiendo la materia de estadística. Hay varias materias del área que se dan en el departamento de matemática y en el instituto de cálculo, tanto obligatorias como optativas, que en el marco de la nueva carrera que está siendo aprobada ahora, también van a abrirse materias nuevas. Y que ya hay como una tradición hace varios años, más de 10 años, diría que como 20, que se dan distintas materias del área estadística. Bueno, pasado el chivo, les cuento cómo hacer el intervalo de confianza. Entonces, ¿cuál es la situación? Uno tiene variables aleatorias cuya distribución conoce, son binomiales 1 tita o Bernoulli de parámetro tita. Entonces, lo que nosotros sabemos es lo siguiente, que el teorema central del límite nos garantiza que el promedio menos su esperanza, vamos a mirar acá abajo primero entonces, antes de hacer eso, la esperanza de x del promedio es lo mismo que la esperanza de x1, y la esperanza de x1 por ser Bernoulli es tita, es lo que está restado acá. Y la varianza del promedio es la varianza de la primera observación dividido por n, y entonces el desvío es la raíz cuadrada de esto. Dividimos por eso acá y tenemos una convergencia a la normal 0,1 por el teorema central del límite.
el tema para pensar en esto como expresión pivotal es que el tita aparece demasiadas veces como para facilitar un despeje del estilo que hicimos antes. Entonces, lo que vamos a hacer es conservar este tita de acá, lo que se hace la típica manera tradicional de hallar un intervalo de confianza para asintótico para la Bernoulli, es dejar ese tita acá y el denominador, los titas que están en el denominador, estimarlos. ¿Cómo lo estimamos? Bueno, el clásico estimador del parámetro tita está dado por el promedio de las observaciones en virtud de la ley de los grandes números. Porque el promedio converge en probabilidad a tita. Converge casi seguramente, pero en probabilidad nos basta. Y fíjense que lo que tenemos acá es la raíz cuadrada, una expresión que involucra la raíz cuadrada de tita por 1 menos tita. Entonces podemos considerar esta función que es continua y por Slutsky, bueno, no, esto no es por Slutsky, esto es por el otro resultado, la continuidad, la preservación de la convergencia en probabilidad a través de funciones continuas, tenemos que estas variables aleatorias convergen a esta cantidad. O equivalentemente, para terminar multiplicando por 1 es todo este truco, pero si no podemos pasar la constante al límite, hacemos, acá falta un sombrero, tita sombrero por 1 menos tita sombrero sobre la raíz de tita por 1 menos tita converge en probabilidad 1, y si le damos vuelta le aplicamos la función 1 sobre t, que también preserva la convergencia en probabilidad, tenemos esta expresión de acá. Entonces, para escribirlo exactamente igual que en el caso anterior, tenemos por un lado el teorema central del límite con muchos más titas de los que nos gusta. Y por otro lado, esta expresión que converge en probabilidad 1. Ahora vamos a usar el teorema central del límite y ahora sí es Slutsky la parte B para obtener que si a esta expresión Wn la multiplicamos por la de abajo, b corta n, se cancelan los titas, la raíz de tita por 1 menos tita, y obtenemos esto que está acá. Y volvemos a reemplazar que tita sombrero es x raya, simplemente para que nos quede clara la dependencia de la muestra de dónde está. Esta es la expresión pivote para obtener un intervalo de confianza de nivel asintótico 1 menos alfa para tita, el parámetro de la Bernoulli. Entonces, si tomando esta expresión de acá, la ponemos, sabemos que 1 menos alfa va a ser el límite, puse el 1 menos alfa al final en este caso, de la probabilidad de z, de que esa variable aleatoria esté entre estas dos constantes. La constante z sub alfa sobre 2, la constante menos z sub alfa sobre 2 y el z sub alfa sobre 2. Entonces desde acá tenemos que despejar el tita, pero es tarea sencilla porque hay un solo tita. Les dejo escrito acá la cuenta con paciencia, la pueden mirar, pero esencialmente es esta y tiene la misma pinta de lo que tenía antes. Resulta ser x barra n menos y más el z alfa sobre 2 por esta cantidad que es la estimación del desvío estándar, lo de arriba. Bueno, todo es la estimación del desvío estándar muestral de x barra. Es la estimación del desvío estándar de x barra n. Y acá es el dibujito que les mostré antes de cómo calcular el z alfa sobre 2. Entonces, como última aplicación práctica, podemos usar el intervalo de confianza para Bernoulli que acabamos de calcular para la encuesta de despenalización del aborto que vimos cuando hablamos de probabilidad condicional. Entonces podemos definir variables aleatorias x sub i, que valen 1 si el diésimo encuestado está a favor de la ley de despenalización y 0 si no. Les conté que en esta encuesta se han encuestado del orden de 1.600 personas, es un poquito menos, pero para hacer los números redondos, habíamos trabajado con estos números. Por supuesto, cada xy es una Bernoulli de parámetro tita, son variables independientes idénticamente distribuidas, y el tita
acá se interpreta como la probabilidad de que XY valga 1, es el parámetro que es desconocido y que representa la verdadera proporción poblacional a favor de la despenalización. Fíjense que esto es un problema real y estamos acá mirando la proporción de personas que están a favor de una cierta ley, como podemos estar también mirando la proporción de consumidores que prefieren un cierto producto por sobre otro o que prefieren un cierto candidato por sobre otro. Entonces, un estimador de este tita, como vimos recién, es el promedio, y acá quería distinguir, por eso hice esta aclaración, que tenemos dos cosas. Tenemos el estimador, o sea, la variable aleatoria, que estamos anotando así, antes de mirar la muestra, y después el valor observado en la muestra, lo que podemos llamar el tita sombrero observado, o el X barra pequeño, o la estimación, o el resultado muestral, que nos dieron 930 personas de las 1600 estaban a favor de la despenalización, o sea, un 58% de la población sería. Entonces, un intervalo de confianza para tita, basado en la muestra, va a ser el siguiente. Hay que poner acá el z sub alfa sobre 2, que es el percentil 0,975 de la normal 0,1, porque fíjense que si esta cantidad es 0,95, quiere decir que esta cantidad es 0,025, o sea que este va a ser un valor que deja a su izquierda un área de 0,975. Y bueno, hay que reemplazar las cosas. Raíz de n, esto es x raya, esto es 1 menos x raya, o tita sombrero, lo quieren ver, acá también lo ponemos el valor de tita sombrero. Digo, esta cantidad y esta son exactamente iguales. Haciendo las cuentas, este es el intervalo de confianza obtenido. Ahora uno podría preguntarse nuevamente si este grado de amplitud, o sea, el verdadero porcentaje de personas que estaban a favor de la despenalización de la ley del aborto en el año en marzo de 2018 oscilaba entre el 56, digamos, por ciento y el 60%, o 61, si lo redondeamos. En Buenos Aires, donde fue llevada a cabo esta encuesta. Bueno, los intervalos de confianza, además, se usan en muchas aplicaciones. Una utilización frecuente, pero muy cortita, sin ningún detalle, es cuando se quieren comparar dos o más tratamientos médicos o dos o más poblaciones respecto de alguna cualidad. Entonces, ¿qué se hace en general en las publicaciones? Que se toma una muestra de pacientes a los que se les da un tipo de tratamiento y se registran las variables aleatorias que miden la respuesta del paciente bajo el tratamiento. Puede ser la presión del tipo, el colesterol, el nivel de azúcar. Esto es un grado muy simplificado de resumen de un experimento, ¿no? En general se suelen medir muchas más cosas y proponer modelos probabilísticos o estadísticos mucho más sofisticados, pero estoy haciendo un ejemplo sencillo para ver por dónde sigue esto. Se miden en N1 pacientes y aparece este parámetro que es mu1, que es la esperanza de X sub I. Y se hace lo mismo con otra muestra independiente de pacientes bajo tratamiento 2. Este es un escenario donde se puede trabajar, ¿no? Como les decía antes, hay muchas posibilidades. Y uno puede tomar la YJ, que es la respuesta del J-décimo paciente al tratamiento 2. Puede ser la presión, el colesterol, el nivel de azúcar o lo que sea que se esté midiendo. Y aparece el parámetro mu2, que es el resumen poblacional de la variable I sub J. Y entonces uno lo que quisiera es comparar este mu1 con este mu2. Y lo que suele hacerse es construir un intervalo de confianza para la resta
basado en las dos muestras independientes. ¿Y cómo se hará esto? Bueno, lo que uno puede hacer es buscar un estimador de mu1 menos mu2, que típicamente será el x barra menos y barra de promedios, y a partir de ese estimador construir una expresión pivote. En general construir cosas de nivel asintótico, o podría ser de nivel exacto si uno conociera que todas las mediciones son normales. Bueno, en estadística tenemos la suerte de que si tenemos poca información, podemos reemplazar esa poca información con más teoría. Y bueno, después a ese intervalo de confianza, una vez construido, va a ser relevante saber si el 0 pertenece al intervalo. Porque que el 0 pertenezca al intervalo nos va a querer decir que mu1 puede ser igual que mu2. O sea, los datos son compatibles con que mu1 sea igual que mu2 si el 0 está en el intervalo. El intervalo va a contener valores tanto positivos como negativos, quiere decir que mu1 puede ser más chico o más grande que mu2. Quiere decir que ambos tratamientos no difieren en términos de sus valores medios, por ejemplo. Por supuesto, hay otros métodos que permiten construir intervalos de confianza, usar que son fácilmente aplicados, y los estimadores que conseguimos son los del máximo de la similitud, porque hay teoría en esta dirección. Se pueden usar lo que se llaman estimadores bootstrap o distintas técnicas de remuestreo de estimadores. Se puede usar otra teoría que no necesariamente sean las de máxima de la similitud, alguna doc. Y les quería mostrar dos ejemplos. Uno es de un paper que googleé hoy, pero es simplemente uno de los papers para que vean cómo aparece el tema de los intervalos de confianza. Acá está el link, ahora yo les muestro un pedacito del paper, y el otro escenario, el otro es hacer propaganda de lo que hacemos en el Instituto de Cálculo de la facultad, con otra utilización de intervalos de confianza. Entonces les muestro, vamos a las páginas de internet de estas dos actividades. Bueno, este es el primer link, lo busqué. Perdón, no les estoy pudiendo compartir. A ver. Ahora sí les estoy compartiendo. Este es el primer link. De los que les puse ahí, es la revista del British Journal of Medicine, creería. Nada, busqué algo que tuviera dos palabras que conozcamos, pero hay muchas. Hay muchas publicaciones que hablan de intervalos de confianza. Esto es una droga que se creía que podía servir para tratar el COVID, para evitar, bueno, para que los pacientes dejaran de tener síntomas. Y acá la aplican a pacientes que tienen coronavirus en un estado medio a moderado, o sea, perdón, leve a moderado. Entonces, bueno, describe todo. Busqué algo que tuviera acceso libre, ¿está bien? El paper, esta es la versión resumida, simplemente se las quiero mostrar como para que entiendan o que vean cómo se aplican este tipo de cosas. Hay 150 pacientes que fueron admitidos al hospital con COVID positivos, y 75 fueron asignados de manera aleatorizada. Eso se dice en términos médicos estadísticos, un ensayo controlado aleatorizado. Quiere decir que 75 pacientes elegidos al azar fueron asignados al tratamiento con esta droga, hidroxicloroquina, y 75 al tratamiento estándar que estaba disponible en ese momento. Bueno, describe qué cosas, de qué manera se llevó a cabo, y la idea es medir el tiempo hasta que
dieron negativos los análisis, o sea, los pacientes volvieron como son pacientes sanos, se recuperaron, digamos, y sus análisis dieron negativos. Entonces, quiere comparar estos dos grupos de personas, más allá de si el paper está bien o mal hecho. Les quiero mostrar esto, esta frase de acá, la probabilidad de conversión, de negativización, fue de acá está, la probabilidad de conversión negativa a los 28 días, o sea, desde que el paciente fue admitido con COVID positivo, a los 28 días hubo un 85% de pacientes que dieron negativo en uno de los grupos, y acá está el intervalo de confianza, fíjense cómo figura. 95% confidence interval, lo dejé subrayado para que encontrarlo rápido, entre 73,8 y 93,8. Y en el otro grupo, el del grupo estándar, fue el 81% entre 71,2 a 89,6. Esto mucho no dice, lo que me parece mucho más claro es esto de acá. La diferencia entre los grupos fue de 4,1. Entonces, 4,1 da como para pensar que en realidad hay uno que es mejor que el otro. Sin embargo, el intervalo de confianza da desde menos 10,3 a 18,5. Quiere decir que esta muestra no hay evidencia de que con un tratamiento mejoren respecto del otro. Comenta que hubo algunos efectos adversos. Y acá está la conclusión. No resultó, la administración de hidroxicloroquina no resultó en una probabilidad de conversión a negativo más alta que en los pacientes que no tuvieron ese tratamiento. Esa es como la versión resumida, el paper largo con todos los detalles está acá abajo. Y lo otro que les quería mostrar es, esta es la página del instituto, en las herramientas matemático-computacionales, acá tenemos una parte de duplicación de casos, que abrí acá, y se presentan, son cálculos hechos sobre la base de datos que da el Ministerio de Salud, en este momento sobre el COVID, y acá está, bueno, está hecho con bastante detalle la explicación que hizo gente que trabaja en el Instituto de Cálculo, no yo, no me estoy haciendo autopropaganda, me hubiera encantado, pero no participé de esto. Y fíjense que lo que ellos hacen es calcular o estimar el tiempo de duplicación de los casos positivos detectados. La metodología con la que lo hacen no escapa un poquito al contenido del curso, no es que no tenemos las herramientas para discutirlas, es que, bueno, no interesa en este momento cómo se hace, pero fíjense, lo que sí me importaba que vieran es la manera en la que se reportan los resultados. Entonces está acá puesto el 21,8, que es el tiempo de duplicación, y está puesto en rojito, como dice acá, el intervalo de confianza del 95%, entre 20,7 y 23,1 en las distintas regiones, y yo qué sé. Bueno, creo que con esto más o menos tienen para terminar la práctica 10. Yo quería ver si para el jueves les grabo algo sobre procesos de Poisson, pero no entra en el parcial. Esto, digamos, completa los temas, por lo menos desde la teórica, que entran en el segundo parcial. Lo de procesos de Poisson entra en el final, pero no en el parcial.